Bienvenidos, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Tabernáculo de la Fe en línea. Que la paz de Dios esté en cada hogar, en cada corazón. Y vamos a comenzar nuestro servicio a nuestro Padre Celestial leyendo la palabra. Por favor, si me acompañan a Hebreos 10, vamos a leer el 22 y el 23. Amén, tenemos todos, dice así la palabra del Señor: mantengámonos firmes sin fluctuar a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bendito sea el Señor. Y el 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bendita sea la palabra del Señor. Fiel es nuestro Dios, que nos ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, así dice su palabra, hasta que Él venga por su pueblo. Sea bendito el nombre del Señor. Muy buenos días, el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Pues estamos aquí desde nuestro hogar, como siempre extrañando a cada uno de ustedes, pero damos gracias a Dios que usted nos permite entrar hasta sus hogares. Sea bendito el nombre del Señor y acompáñenme en una oración. Bendito y poderoso Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios fiel. Un Dios, Señor, que siempre está con su mano extendida. Un Dios que nos cobija, un Dios que nos levanta. Ese Dios maravilloso alabamos en este día y bendecimos. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que tú nos das de bendecir tu nombre, de exaltarte, Señor. De levantarte muy en lo alto, Señor, porque tú eres Jehová, nuestro proveedor. Tú eres Jehová, aquel que nos cuida y nos protege todo un siempre. Gracias, Señor, te damos por este tiempo maravilloso que tú nos concedes, Padre amado, de estar como iglesia todos juntos, tal vez no mirándonos, Señor, no estando cerca al uno al otro, pero sí en un mismo sentir, porque sabemos, Señor, que estando en un mismo sentir tú envías bendición y vida eterna a tu pueblo. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has provisto, hasta aquí tú nos has ayudado. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, mi Dios amado, si tú estás con nosotros? En cada hogar, tu paz sobrepasa, Señor, todo entendimiento. Tu confianza, Señor, está en nosotros. La fe del Señor, cada día más, Señor, crece, Padre Celestial, en ti, Padre amado. Gracias te damos por este día especial. Bendice, Señor. Bendice a todos mis hermanos. Bendice, Señor, a nuestra amada iglesia, a los niños, a los jóvenes, al adulto, al anciano mayor. Sea bendecidos por ti, Padre Celestial, y que tu mano siempre esté en cada hogar, en cada corazón. Señor, en esta mañana abre nuestro corazón, abre nuestra mente. Queremos que tu palabra entre aquí, se anide, Padre, pero también queremos que tu palabra dé frutos, bendito Dios. Id por todo el mundo, dice tu palabra, y predicad el evangelio. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca, nuestros labios, para testificar quién es Cristo Jesús en cada corazón, en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, en este día y bendícenos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hasta el día de hoy nos has concedido estar aquí, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te vamos a oír, Padre. Habla tú, Señor, para tu pueblo que nosotros escuchamos. Amén. Sea bendito el nombre del Señor y vamos a estar aquí escuchando la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Un gusto poder llegar hasta sus hogares y, lo más importante, hasta sus corazones para dialogar con el Señor a través de la palabra. Quiero que sepan siempre que cuando un predicador va a compartir un mensaje del Señor, ya Dios se lo compartió a él para luego exteriorizarlo a sus hijos, a la iglesia y a toda persona que de una u otra manera
quiera escuchar la palabra, quiera recibir dirección de Dios, dirección del Espíritu, dirección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, es un tiempo especial, seguimos en esta época crítica sanitaria en el mundo, no en nuestro país, en el mundo. En ocasiones las emociones se cruzan, hermanos, se cruzan porque estamos llenos de fe, de confianza, de seguridad, de que Dios es bueno, de que Dios nos cuida, de que Dios nos bendice, de que Dios nos sostiene, de que Dios nos protege. Pero también a veces entramos en grandes preocupaciones. Esta semana ha sido una semana un poquito especial, siempre lo digo así, hermanos. El martes o el miércoles de esta semana por la mañana nos comunicaron que un pastor amigo de aquellos con los que he convivido 12 a 13 años en las reuniones de pastores en nuestro templo, falleció por el COVID. Partió, durmió en el Señor. Vamos a usar el lenguaje bíblico. Durmió en el Señor y partió a la presencia de Dios. Un hombre bueno, un hombre amoroso, un hombre generoso, un hombre evangelista especial, Pastor Fausto Benavides. Tenía una obra en el sector de la mitad del mundo, otra en el sur, una iglesia en la Tacunga, una iglesia en el oriente, y se movilizaba a pesar de sus 68 años, como un joven entusiasta, porque llevar el Evangelio nos rejuvenece, y llevar el Evangelio nos entusiasma, hermanos. Pastor Faustito partió a la eternidad. Tenemos otro compañero del grupo que está luchando con la vida aquí, internado, luchando ahí por sobrevivir. Dios lo concede el milagro, el pastor Jaime Hidalgo, de levantarlo. También ayer me invitaron a unirme a una reunión de oración, porque un amigo mío desde la infancia, mayor a mí, pero lo conozco desde la infancia, está en el lecho del dolor, debatiéndose entre la vida y la muerte, y toda su familia consternada, sus hijitas llorando, sus 4 hijas llorando. Mi amigo Fernando Palacios, mi gran amigo desde la adolescencia, me vio crecer y me involucré a través de estas reuniones tipo Zoom. Estuvimos orando y veía el drama de una esposa, de unas hijas, ya adultas, sí, pero llorando. Logré comprender mucho aquello que la gente normalmente dice o escribe, hasta que un miembro de tu familia no se enferme y esté al borde de la muerte, no vas a entender la gran responsabilidad de cuidarte, la gran responsabilidad de protegerte, la gran responsabilidad de obedecer. Y ayer pude palpar en carne propia, aunque por los medios que lo hacemos hoy, cómo el cuadro familiar era muy dramático. Obviamente, hermanos, yo soy muy sensible. Además hay una historia muy linda con Fernando Palacios. Mis ojos se llenaron de lágrimas y levantamos una oración clamando y gimiendo a Dios que conceda un milagro en la vida de Fernando. Pero no todo es noticias especiales, hermanos. También yo quiero por este medio y en este momento felicitar a nuestro querido Danielito Cantos, hijo de nuestra hermana Sheila y Yuri Cantos, que van a la iglesia, que lo he visto crecer en la iglesia, desde niñito. Hoy, o el día de ayer, se incorporó como un profesional en la Universidad de la UDLA, y quiero felicitarlo a través de este medio por su logro. Es un lindo joven, de una conducta y testimonio sanito. Dios te bendiga, mi hijo, y que en esta nueva etapa de tu vida tengas muchos éxitos, pero nunca te olvides del Señor. Jamás te olvides del Señor. Una felicitación a sus padres. Amados hermanos, quiero hacer una oración antes de empezar el mensaje. Padre, en el nombre maravilloso, santo y glorioso de Jesús, me dirijo ante tu presencia, siendo guiado por tu Santo Espíritu. Tu Espíritu es quien
nos motiva, nos induce, nos lleva a buscarte, Señor. Señor, por eso oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Dios, que nos hables en esta mañana, nos enseñes en esta mañana, nos fortalezcas en esta mañana y nos bendiga siempre, Señor. Tu palabra nos edifique, tu palabra nos renueve y si hemos caído nos restaure. Señor, tu palabra nos llene de poder y fortaleza para continuar avanzando en este tiempo, con fe y confianza en un Dios vivo, verdadero, real, santo y maravilloso, que jamás abandona a su pueblo. Si algunos han partido a tu presencia, Señor, sabemos que esa fue tu voluntad, pero están en tu presencia. Dolorosos aquellos que mueren sin tu salvación, sin el mensaje de Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Ahí es doloroso, pero entendemos, Señor, que quienes mueren teniéndote a ti como Padre, a Jesucristo como Señor y Salvador, y al Espíritu como el Consolador, sabemos que en su momento, cuando entramos a esa etapa tan complicada, decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, llévame a mí. Gracias, Señor, por esta mañana, bendice a los que están conectados. Señor, y bendiga este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando yo estuve en segundo curso, que era como se nombraba a nuestros estudios en nuestra época, al final del año yo tuve muchas dificultades en la materia de dibujo técnico, porque nos hacían hacer láminas con tinta china, y cuando uno levantaba la regla o la escuadra y se corría la tinta, esa hoja no valía. Entonces no fui tan hábil con esto de la tinta china, aunque de pronto he sido hábil en dibujar. Pero con lo de la tinta china se me complicó. Y al final del año lectivo yo me quedé en dibujo técnico para pegar 20, hermanos. 20 sobre 20, si no yo perdía el año. Y mi profesor era exigente porque era un arquitecto. Pero era un hermoso profesor, un maravilloso hombre, hermano. Yo lo recuerdo y para mí me dejó una enseñanza en esa etapa de mi vida, una enseñanza muy importante. Porque yo di como 6 exámenes de aplazados, hermano. Realmente no le podía pasar el año. Y cada día di el normal en el aula, y me dijo, Barrera, no sacaste la nota, no pasas el año, pero no te voy a regalar el año ni tampoco te voy a hacer perder. Te espero en la segunda oportunidad. En la segunda oportunidad igual. En la tercera yo ya iba a dar los exámenes en la oficina de él, me acuerdo, en Alameda. Ahí iba a dar. En el edificio Alameda yo llevaba mis hojitas y todo, y cuando me veía todo, me calificaba, me decía, Barrera, no pasas el año, pero no te voy a regalar el año, sigue viniendo. Creo que a la 6ª vez, no sé si aprobé, o él ya por misericordia me calificó 20, me dijo como que dice, ya quédate en tu casa y pasaste el año. Y yo vi esto, que él me daba oportunidades, porque fue un hombre bueno el arquitecto. El arquitecto fue un hombre bueno, y él no quería que yo pierda el año, pero quería ver mi esfuerzo, y quería ver mi obediencia, mi entrega por lograrlo. Hermanos amados, él es un hombre. No sé dónde estará el arquitecto Rivas, no sé quizás si ya vivirá o no vivirá, pero dejó marcado un recuerdo muy grande de no darse por vencido, porque podía haber dicho, yo no paso el año, no voy más, ahí queda. Sin embargo, yo iba, porque esperaba lograrlo, aunque salía frustrado. Hermanos amados, hemos estado
predicando una serie sobre el libro de Jonás. Y recordemos la historia un poquito de que Jonás fue llamado como profeta de Dios a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, una capital muy importante y grande, de un imperio pagano, a predicar, pero había llegado hasta Dios su perversidad y su maldad. Si nosotros revisamos en Jonás capítulo 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Escuche esta palabra: contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y conocemos, por lo que hemos predicado la historia, que Jonás rechazaba, y por qué no decir odiaba a Nínive. Y en su mente decía: ¿cómo puede ser que Dios tenga misericordia de este pueblo pagano y perverso? Y él no aceptó la voluntad de Dios. Y compró un pasaje al polo opuesto de Nínive, huyendo a Tarsis. Para los historiadores dicen que Tarsis era una ciudad supremamente extrema de esa posición y consideraban el fin del mundo. Estaba ubicada en los confines del mundo, o sea, se fue totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Estaba en la barca, el Señor levanta una tempestad y empiezan a sufrir todos los tripulantes y no sabían por causa de qué, hasta que se acercaron y le preguntaron a él, porque mientras todos sufrían y empezaron a rezar u orar o a levantar una plegaria a sus dioses, porque eran gente no cristiana, no hebrea, no judía. Él estaba durmiendo en la barca. Y hasta cuando él bajaron, conversaron con él, y él supo reconocer que por culpa de él esto estaba aconteciendo. Y él pidió que lo boten. O sea, él prefería morir a cumplir la voluntad de Dios. Bótenme al mar. Estaban en alta mar, estaban en una tempestad, botados al mar. Lo lógico era que podía morir. Sin embargo, estos no querían matarlo, no querían botarlo, porque decían: no sea que por la sangre de este hombre se ponga más difícil la situación. Pero cuando ya vieron que no pudieron, ellos levantaron una oración al Dios de Jonás y dijeron que lo botaron. Lo botaron, estuvo en el vientre del pez. Y la semana pasada vimos que mientras él oraba en el vientre del pez, cuando ya estaba al borde de la angustia y de la muerte, Dios hizo un milagro y fue vomitado o echado por el pez en Nínive, en el lugar donde Dios lo quería mirar, donde Dios lo quería tener. Y yo quiero que abra Jonás capítulo 3, vamos a meditar solo en los 3 primeros versículos. Por favor, Jonás capítulo 3, versículos 1, 2 y la primera parte del 3. La próxima semana veremos el 3 completo, pero quiero que veamos esta parte porque el título del mensaje se basa en estos 3 versículos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, el mensaje de hoy tiene por nombre la segunda vez, una segunda oportunidad para Jonás. Dios no había desistido de Jonás. Era el hombre que Dios había elegido y no había desistido de Jonás. Pero le cambia la forma de llamarlo en esta segunda vez. Posiblemente Jonás dijo: bueno, le fallé a Dios, Dios se cansó de mí y yo por ese motivo, ya vomitado por el pez, gracias Dios por haberme salvado, regresaré a mis actividades porque el Señor ya no me usará, no me tomará en cuenta por haberle defraudado.
Pero dice la escritura, arranca diciendo, vino palabra de Jehová por segunda vez. Una nueva oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, hasta que usted y yo podamos entender que usted y yo fuimos llamados con un propósito. Él nunca va a desistir. Nunca va a desistir. Jamás desistirá de nosotros. Que nosotros desistamos huyendo a Tarsis. Que nosotros desistamos metiéndonos en el fondo de un barco para luego ser disciplinados por Dios de la forma en que fue disciplinado es una cosa, pero Dios no va a desistir. Si Dios te llamó a su reino, Él tiene un propósito contigo y conmigo, y no va a desistir. Va a tener la paciencia, pero en esa paciencia Él nos va a disciplinar. Hermanos, el segundo llamado vino después del fracaso y de la disciplina del Señor. Hay muchas cosas equivocadas en la respuesta de Jonás al llamado de Dios. Su actitud equivocada, contraria a Dios. Su huida mostró su rebeldía a la voluntad y al amor de Dios. Él, por su odio, no quería haber salvado, no quería que Dios salve a los ninivitas. Por su odio, no quería que se salven a los que Dios quería salvar. Entonces, en su huida mostró su rebeldía a la voluntad y el amor de Dios. Escoger su propia voluntad los llevó a sufrir. Porque Dios ama a sus hijos y los disciplina. Si nosotros, siendo padres malos, dice la Biblia, corregimos a nuestros hijos, disciplinamos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios y Padre, que es justo y bueno, no nos va a disciplinar? Dios ama y disciplina a su hijo. Dios ama y disciplina a sus hijos que se descarrían. Descarriarse es salirse de la senda, del camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él nos llama en el camino y nos metió en el camino, Él quiere que caminemos en ese camino que lo trazó Jesús. Con su ejemplo de obediencia, con su ejemplo de pasión, con su ejemplo de amor, Él lo trazó. Entonces, los cristianos, cuando nos descarriamos, nos salimos, vamos a sufrir. Usted ha visto muchas películas y quizás hasta noticieros de lo que acontece cuando se descarría un tren. Se sale de las rieles. Se sale del camino, la verdad y la vida. Y produce mucha muerte, mucho sufrimiento, mucho dolor en el accidente. Entonces Dios nunca va a desistir, pero lo que va a hacer durante ese episodio va a disciplinarnos. Él nos va a disciplinar. Y yo le voy a invitar por un momento que abra la Biblia en Hebreos 12, del 4 al 11, por favor. Hebreos 12, del 4 al 11. Vamos a leer la escritura. Yo le voy a leer en la versión que he estado usando estos últimos tiempos para que podamos comprender un lenguaje actual. Ustedes, dice el 4, ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos.
Si Dios no los disciplina, significa que no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Si Dios no los disciplina, significa que no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a volver a Jonás, capítulo 3. Hermanos, esta porción de Hebreos nos muestra lo que somos para Dios y lo que Dios es para nosotros. Nosotros para Dios somos sus hijos. Y Él es para nosotros nuestro Padre. Y todo padre tiene autoridad sobre sus hijos. Todo padre se esforzará por corregir, disciplinar y formar a sus hijos, porque quiere verlos caminar por las veredas del éxito. En el caso de la Biblia, Dios nos quiere ver caminar por las veredas de la santidad, y viviendo en santidad tendremos una vida llena de paz. Una vida llena de paz. Al momento, dice la Escritura, cuando somos disciplinados, no nos gusta. ¿A quién nos gustó la paliza que en algún momento nos dio un papá o una mamá? Pero hoy que tenemos canas, ya pasados los años, y recordamos el por qué fue y lo que podía haber producido en nosotros esa desobediencia, decimos gracias a Dios que mi madre o mi padre me castigó. Porque si no estuviera en drogas, no hubiese estudiado, no me hubiese preparado, hubiese estado en rebeldía, hubiese fracasado en mi vida, quizás me hubiese convertido en un padre a muy corta edad, o una madre en una corta edad. No sabemos, pero esa disciplina de nuestros padres fue necesaria y condujo para bien a nuestras vidas. Hermanos, el castigo le viene al hijo descarriado. Los cristianos nunca pueden escaparse de las consecuencias del pecado, nunca. Aquella tempestad no fue un accidente. El que el pez se lo trague a Jonás no fue un accidente. Fue la disciplina de la mano poderosa de Dios. Existen muchos ejemplos en la Biblia de gente que sufrió por desobedientes. Solo un ejemplo palpable. ¿Cuánto sufrieron los hebreos cuando salieron de Egipto? 40 años, hermanos, por su desobediencia y su rebeldía. Dios los disciplinó en el desierto. Hermanos, Sansón por jugar con la voluntad de Dios, por jugar con su llamado, por jugar con el propósito de Dios, por no valorar a Dios, empezó a jugar. Ustedes conocen la historia, mujeres, mentira y mentira. Terminó ciego, hermanos. Terminó ciego, terminó siendo apresado, arrancado sus ojos, encadenado, escarnecido, esto es avergonzado por la gente. Se burlaban de él. Fue el motivo de burlas en una fiesta. Esa fue la disciplina que Dios permitió en un hombre que decidió desobedecer a Dios. En esta etapa en que estamos viviendo y en todas las etapas de la historia de la vida de un cristiano, siempre estamos tentados a desobedecer al Señor y a apartarnos de Jesucristo. Siempre estamos tentados. Siempre vamos a estar tentados. Pero cuando tenemos nuestros ojos en Cristo, como dice Hebreos,
puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, vemos que tenemos que mantenernos como valientes en la fe, soportando toda prueba, toda tentación, toda angustia. Porque Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Cristo es nuestro mayor ejemplo de soportar la injusticia, de soportar el dolor, de soportar la angustia. Cristo es nuestro mayor ejemplo, amada y preciosa iglesia. Amigo que quizás en algún momento escuchará este mensaje, Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Por eso la Biblia o el Espíritu Santo dice, puestos los ojos en Jesucristo, no en el pastor. No en el pastor, en Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo. Hermanos, Sansón fue escarnecido, pero la Biblia también habla de la gracia de Dios que concede una segunda oportunidad. Sansón retomaría y recuperaría la fuerza que le daba Dios para luego acabar con la fiesta de los filisteos de aquella época, aunque él haya sacrificado su vida. Pero Dios le devolvió la fuerza. Él hizo una oración y le pidió que le devuelva la fuerza. Logró hacerlo, derribó las columnas y todo eso cayó. Hermanos, Pedro negó a Jesús. ¿Quién puede dudar que Pedro no amaba a Jesús? Pedro amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús. Pero en el momento de la prueba de la fe, de la obediencia, de la confianza, negó a Jesús. Cuando resucitó Jesús, lo buscó a Pedro. Lo restauró y le dio una segunda oportunidad. Le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, todos los discípulos que yo formé van a quedar bajo tu responsabilidad. ¿Por qué no escogió a Juan? Nunca le falló, discípulo amado. No, porque Dios no desiste. Si era Pedro, iba a insistir en Pedro hasta ver a Pedro en el lugar que Dios le quería ver. De la misma forma, Dios llamó a Jonás para predicar a Nínive. Dios podía enviar ángeles como en su momento envió ángeles a comunicar algo. Pero era Jonás y nadie más que Jonás, el hombre que fue escogido por Dios para llevar el mensaje de arrepentimiento y salvación para Nínive. Era Él. Era Él. Por eso hablamos de un Dios de segunda oportunidad. Vino palabra del Señor a Jonás por segunda vez. Hermanos, Dios no va a desistir de ti ni de mí. Sabemos ya no sé cuántas semanas vamos avanzando en este tema. Pero Dios no va a desistir. Somos llamados a predicar el Evangelio y a consolar a la gente que se está en ansiedad, desesperación. No tiene esperanza. Sí, hace un momento yo dije, y podrá decir, pastor, pero murió un pastor. Sí, pero él sí tenía esperanza. Me contaba su hijo, el pastor Luis Benavides, que su padre, el pastor Fausto, cuando se despidió de ellos porque ya entró donde él sabía que ya no podían verle, no sabrían nada de él, sino hasta la noticia final, él dijo, hasta aquí llegué con mis fuerzas, de aquí hacia adentro, dependo únicamente del Señor. Hermanos, sabemos que Fausto, por su palabra, está en el cielo, pero qué hermoso saber que está en el cielo. Qué hermoso saber que está en el cielo. Pero hay mucha gente que está en angustia, muriendo emocionalmente, desesperados, y aún muriendo físicamente por el coronavirus, que no tiene esperanza. No tiene esperanza. Porque la religión no les ha dado una confianza y fe de que Cristo es el Señor y Salvador. Recordemos el pasaje cuando Cristo fue a la tumba de Lázaro.
dijo a sus hermanas y a la gente: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados hermanos, Dios no va a desistir. Dios no desistió de Pedro. Dios no desistió de Jonás. Dios no desistió de Jonás. Él era el elegido y él tenía que llevar la misión hasta la ciudad de Nínive y darles el mensaje que Dios quería que ellos escuchen. Este segundo llamado vino con la antigua comisión, pero con un lenguaje diferente. En el versículo 3 que acabamos en el capítulo 1 dice: anda y dirige la palabra, 1:2 dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella, porque la noticia de su maldad ha llegado a mi presencia, ¿no? La versión Reina Valera dice: porque su maldad ha llegado delante de mí. Y acá ya no habla de su maldad, porque ya se vio el corazón de Jonás. Cuando les dije la maldad de ellos ha llegado, y Jonás dijo: no, estos hombres malos no merecen la salvación, que se mueran todos. Acá el Señor dice, en cambio, dice: vino la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No vas a hablar con tu corazón, con tus emociones, con tu intelecto. Las emociones de él decían: esa gente es mala, no merece la salvación. Esa gente es perversa, ojalá les parta un rayo. Y quizás el mensaje de él iba a ser con desidia, sin pasión, sin entusiasmo. Pero acá el Señor le dice: el mensaje que yo te diré. En otras palabras, yo voy a llenar tu boca, para que de tu boca salga palabras de vida eterna. Palabras que bendigan. Palabras que transformen. Porque estas palabras que yo voy a poner van a transformar tu corazón y luego el corazón de los que escuchan. Palabras que yo te diré. Que yo te diré. Qué hermoso es hablar lo que Dios dice que hablemos. Nunca hablemos bajo nuestros razonamientos. Somos limitados. No tenemos la capacidad de entender y hablar la pureza y la grandeza de Dios. Él nos revela y por eso tenemos, ahí nos llena de esa capacidad para poder proclamar y decirle a la gente que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Podemos pronunciar confiadamente, apasionadamente, que Juan 3:16 es un versículo que tiene una profundidad grande, que abarca todo el globo terráqueo. Este es uno de los primeros versículos que la gente se aprende. Pero recitarlo o repetirlo como un loro no produce nada. Pero cuando tenemos el Evangelio y el Espíritu Santo en nuestro corazón, sabemos que cada palabra, cada frase de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal, esa palabra tal, no tiene la capacidad de ser medida, de ser pesada, de ser analizada. De tal manera amó Dios al mundo. Nuestra mente limitada solo ve lo que el mapa nos enseña, pero Dios tiene una capacidad para ver al ser humano aún en el rincón de una selva. De tal manera amó Dios al mundo, que se desprendió de lo más hermoso que tiene un padre, su hijo. Usted y yo somos padres. Usted y yo sabemos lo que es el calor y el amor de un hijo. Anhelar cuando va creciendo en su vientre. Mirarlo cuando nació. Y ver ese, como dicen, ese pedacito de gente, ese milagro de vida. Y verlo ir creciendo. Sabemos lo que es el valor de un hijo.
dice la Biblia, se desprendió, entregó, renunció a su Hijo, entregándole en la cruz del Calvario para pagar el precio de mis pecados. Juan 3:16 tiene, cuando entendemos quién es Jesús y cuando lo hablamos y lo predicamos por el Espíritu Santo, es un versículo maravilloso y espectacular. Dios quiere una iglesia apasionada, que hable lo que Él quiere que hablemos, lo que Él quiere que hable. Por eso le dice a Jonás, proclama en ella el mensaje que yo te diré. No prediquemos al mundo lo que nosotros pensamos. No entorpezcas la obra de Dios en tu vida. No entorpezca. Ore a Dios y Señor, llena mi boca. Claro, va a llenar también con la palabra con la cual tú tienes comunión, con la cual tú la lees. Querido hermano, la segunda oportunidad, ya no le habló Dios diciendo, la maldad de estos hombres ha llegado. No, ahora le dice, vas a hablar lo que yo te digo. Porque cuando hablas con tus sentimientos dañas, pero cuando hablas por el Espíritu edificas, fortaleces, animas. Y al que no conoce a Cristo lo conduces a la salvación. Hermanos, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y en esta oportunidad no era para salvación, sino para su servicio. Dios nunca va a desistir de que le sirvamos, hermanos. Si usted piensa que esta pandemia que ha encerrado a la iglesia en sus casas, no podemos ir al templo, nos ha encerrado, mentira del diablo. Mentira del diablo. Este mensaje puede ser escuchado muchas veces, aunque quiero decirle honestamente, conversando con un hermano de la iglesia, me dijo, pastor, si no me conecto en la hora del culto a las 10 de la mañana, no hay problema, yo lo veo de noche. Le voy a decir el mensaje es el mismo, pero no es lo mismo. Porque cuando estamos conectados juntos como tabernáculo de la fe, estamos conectados como cuerpo. Como iglesia amada, ahorita puedo ver en esa pantalla que hay 40 conectados. Estamos 40 unidos en el mismo espíritu, en el mismo instante de Dios. En el mismo instante de Dios. El mismo instante que Dios nos llama y nos convoca a reunirnos. En un solo sentir, en un solo corazón, en una sola fe, en una sola pasión. No verlo más tarde. Puede verlo, mi hermano, no se preocupe, no se vaya a incomodar con mi expresión. Puede verlo cuando quiera. De hecho, lo pasamos a YouTube y usted puede buscarlo. Pero este culto es en vivo. Está la iglesia y su pastor. Está su pastor y su iglesia. Está usted y yo, y el Espíritu Santo está actuando en un mismo sentir. En un mismo sentir. Iglesia querida, tenemos que conducir el mensaje de Dios y llevar el propósito de Dios a los hombres. Que todo hombre se arrepiente y reconozca que necesita la salvación. El segundo llamado muestra el sorprendente amor de Dios para su pueblo rebelde. Hermanos, Jonás era parte de su pueblo, un hombre rebelde. Y la misericordia de Dios a un pueblo rebelde, porque no era su pueblo. Nínive no era de los judíos, no era hebreo. Pero Dios a su pueblo siempre le da una segunda oportunidad. La iglesia hoy quizás está en esta condición como estamos hoy, pero es una segunda oportunidad. Es una linda oportunidad para hablar lo que Dios quiere que hablemos.
para que predicamos lo que Dios quiere que prediquemos, hermanos. Jonás podría haber pensado que Dios desistió, pero Dios no desistió de él. Él con su misericordia y gracia le dio una segunda oportunidad. Dios estaba determinado a hacer la obra a través de Jonás. Así que el Señor no se dio por vencido con este profeta renuente, desobediente, rebelde. Pero Dios no se dio por vencido, porque Dios ama a sus hijos, los disciplina y los pone en el camino de la obediencia. Amada iglesia, el Señor le dijo: proclama el mensaje que yo te diré. No seamos renuentes, no seamos desobedientes, seamos sujetos. Si Dios nos está dando una nueva oportunidad a cada uno de nosotros, Dios nos está dando una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Cumplamos la gran comisión. Le oí al pastor Gustavo Caramerino. Dice: cuidado, estamos cumpliendo la gran omisión de que porque estamos en esta condición ya no nos interesa la salvación de las almas. La gran comisión hoy está más al alcance de nosotros. Ya no depende del pastor, depende de todos. Depende de todos. Mire cómo ayer se formó un grupito para orar por mi amigo que está enfermo con su familia. Y estuvimos como 8 orando ahí. De la misma forma, forme grupos a través del Jitsi, del Zoom, de todos los que hay, del Facebook. Hay diversas maneras. Y convérseles de Jesús. No omita el mensaje que Dios tiene para un pueblo rebelde que no conoce de Él. Guía a las personas a un encuentro con Jesucristo, porque Dios es un Dios de segunda oportunidades para nosotros y también para el mundo. Iglesia amada, vamos a seguir recorriendo el libro de Jonás hasta llegar al capítulo 4, donde vemos los resultados. Pero hoy el mensaje es: dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. No sé cuántas veces te he hablado a ti y no sé qué número de veces es con la que Dios me está hablando a mí hoy. Pero Dios me llama a no parar a hablar del Evangelio, a no parar de motivar a la iglesia a mantenerse fiel y firme en su camino, a no olvidar de motivar a la iglesia a cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio, a invitar a la iglesia a que se congregue toda la semana, martes, viernes y domingo, a estudiar la palabra. No estamos juzgando a nadie, pero hay hermanos que ya se conectaban, ya no se conectan. O salieron del miedo, o simplemente están cometiendo el error de Jonás. Una hermana dio un testimonio esta semana y reconocía que a pesar de que ella pensaba estar bien, por una experiencia que ha pasado se dio cuenta que se había alejado de Dios, que había perdido su fe en Dios. Cada culto que nos juntamos, cada reunión en la que participamos y oramos, el gozo de Dios está en nosotros, la presencia del Espíritu está desde nuestros hogares y la palabra nos bendice y nos edifica y nos sostiene. No te enojes si te digo esto, no entiendo. ¿Cómo estando en tu casa no das un clic en tu teléfono, celular, tablet y te conectas para estudiar la palabra? Estamos orando por ti siempre, 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 orando por la iglesia siempre.
Siempre. Siempre, hermanos. Dios es un Dios de segunda oportunidades. Y hablemos lo que Dios quiere que hablemos al mundo. Y cumplamos su gran comisión. Querido amigo, si estás conectado por primera vez, siendo invitados, mire, hermanos, a veces aparece tantos invitados en la pantalla, pero cuando termina el mensaje, miro que han escuchado o han visto el mensaje gente de Guayaquil, gente de otras ciudades, gente hasta de otros países. Y qué gozo me da poder compartir el mensaje a esas personas que son mis hermanos en Cristo. Pero si hay personas que no son hermanos en Cristo, que no han tenido ese encuentro maravilloso con Jesús, que han creído en Dios desde su punto de vista, como Jonás quería hacer las cosas desde su punto de vista. Es tiempo de entregar tu vida a Jesús y decirle: Señor, he vivido alejado de ti, aún creyendo o sabiendo que existes, pero quiero ser tu hijo a partir de hoy. Te pido perdón por mis pecados y lléname de tus cuidados y amor de Padre, para que a partir de hoy yo pueda vivir bajo tus caminos y dirección. Hágalo, es tan sencillo, y ocurre el milagro de la salvación en su corazón, y el don de la fe empieza a desarrollarse para mantenerlo firme hasta el día en que Jesús nos venga y nos lleve a su presencia. Iglesia amada, el llamado de nosotros, tal vez en este ejemplo de Jonás que representa la iglesia, es que cumplamos la gran comisión y prediquemos lo que Dios nos ha enviado a hacer. Dice la Escritura, para terminar, en el 3:3, la parte A dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Levantémonos de cualquier posición que nos encontremos y hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, conforme a la orden, a la palabra, a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios los bendiga en esta mañana, iglesia amada. Mantengámonos firmes en Jesucristo. El Señor puede venir hoy o mañana, pero mientras no venga, nuestra labor es vivir para servirlo. Si Él murió sirviéndonos, nosotros debemos vivir para servirlo hasta el día en que Cristo nos lleve a la eternidad y a su gloria. Un abrazo fraterno, y les quiero decir que les amo mucho, ¿sí? Pero hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer y permanezcamos fieles y firmes. Oremos los unos por los otros. Ore por las personas que están sufriendo con el COVID. Prediquemos el Evangelio a sus familiares. Sostengámoslo con la palabra. Seamos útiles para el reino de Dios y para el mundo que necesita de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre eterno del cielo, te agradecemos por esta gloriosa y bendita palabra. Señor, tú nos has enseñado en este día que jamás desistirás de nosotros y que nosotros tenemos que oír tu voz y no ser renuentes a tu llamado. Que tenemos que obedecerte en todo y llevar el mensaje que tú nos has encargado. No nuestro mensaje, el mensaje que tú nos dirás que digamos. Para que el mundo pueda tener esperanza, para que el mundo pueda obtener la fe que es en el Hijo de Dios, en Jesucristo, Señor y nuestro precioso Salvador. Que podamos tener fe, Señor, en que Cristo jamás nos deja ni nos desampara. Y esa fe transmitirle a los que no te conocen. Transmitirle, Señor. En este recorrido de la historia de Jonás veremos el resultado, Señor. Pero todo
debe surgir de la obediencia. De la obediencia que tú esperas de cada uno de nosotros. Bendiga a su iglesia Tabernáculo de la Fe, Señor. Sosténgala, Señor. No permita que nadie desista. Permítale que obedezca su voz y se conecte a los cultos de martes y viernes, Señor, desde la comodidad de su casa. Para que en la unidad del cuerpo, en la unidad del espíritu, en la unidad de la fe, en la unidad del amor, permanezcamos unidos hasta cuando esto termine, Señor. O hasta cuando nos lleves a tu eternidad. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Que nos levantemos y salgamos y prediquemos el Evangelio por todos los medios posibles, Señor. Amén. Y podamos mirar al mundo teniendo paz, consuelo y salvación, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor, iglesia amada. Dios los bendiga siempre. Y oremos los unos por los otros. No ceses de orar. También, mis amados hermanos, siempre recuerden que nuestro compromiso también está con el sostenimiento de la casa del Señor. Sí está cerrada, pero tenemos obligaciones que cumplir. Quiero comunicarles que estamos cumpliendo con la ofrenda que le damos a nuestra hermana Marianita y un poquito más para que la viejita pueda sostenerse y pagar el arriendo de su casa, porque la iglesia siempre le ha sostenido. Entonces, iglesia amada, Dios les bendiga, la paz del Señor y un abrazo en el Señor Jesucristo desde este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.